Bienvenidos al avance del capítulo 4 de la segunda temporada de Pedro el Escamoso. Paula ve a Pedro y le dice que está muy feliz de verlo. Pedro se emociona al saber que alguna vez su cuerpo fue de él. Pedro se dirige a ella con mucho respeto y le pregunta cómo está su reverencia. Paula le pregunta cómo así. Pedro le pregunta por qué no está con el hábito. Fernando interviene y le dice a Pedro que ellos solo hicieron una mentirita. Pedro no entiende nada y le pregunta a Paula si de verdad no es una monja. Al oír eso, Paula se quiere reír y le dice que actúa como si nunca la conociera. Sin embargo, le pide que mejor no hablen de eso y le pregunta qué ha sido de su vida. Margie se besuquea con Pipe y le pregunta qué están haciendo. Pipe le responde que están haciendo el amor. Margie le pide que no le diga mentiras. Pipe le aclara que no son mentiras ya que él está enamorado de ella. Margie le pide que mejor no diga cosas que no son. Más tarde, Paula habla a solas con Pedro y le pregunta por qué se desapareció. Pedro le responde que lo hizo para olvidarla. Le pregunta si de verdad la olvidó. Pedro le responde que con el tiempo aprendió a vivir sin ella, con sus recuerdos y con su dolor de que ella aún es el amor de su vida. Paula exclama que ella también lo quiso mucho. Pedro le dice que todo tiene un final. Paula menciona que también debe tener una explicación, porque quizás no ha cambiado su pensamiento. Pedro se imagina cuántos amores habrá en todo el mundo. Paula lo despierta y le pide que le siga contando sobre su vida. Él le pide que mejor le cuente si ha encontrado su felicidad. Paula le responde que sí. Pedro le pregunta quién es el afortunado de tenerlo, a lo que Paula le responde que no es un hombre. Elvira, por su parte, le pregunta a don Fernando quién es la tipa con la que está Pedro. Don Pastor le responde que ella es Paula. Elvira se sorprende, exclamando que nunca la había visto. Don Pastor le aclara que Paula no es solo su sobrina, sino también el amor de Pedro. Elvira le pregunta si entonces le salió competencia. Don Pastor se ríe y le aclara que Paula no tiene competencia. Elvira se molesta y le pregunta qué tiene Paula que no tenga ella. Don Fernando le responde que ella por lo menos tiene una historia linda y una historia triste. Por eso es que está perdiendo el tiempo. Elvira le menciona que perder el tiempo sería no aprovechar a Pedro y acostarse con él, así que le pide que la ayude como el amigo que es. Fernando le pregunta cómo la va a ayudar. Elvira le responde que debe hablarle y endulzarle el oído. Al mismo tiempo, Pedro le aclara a Paula que él no la va a juzgar por el camino que tomó y cada quien decide por sí mismo. Paula le comenta que no la está entendiendo y le aclara que ella en realidad no necesita a un hombre ni una mujer para subsistir, ya que ella se vale por sí sola. Pedro le pregunta si ya encontró su vocación. Paula le responde que sí, aunque todavía le parece complejo. Pedro le menciona que él también se quiso encontrar a sí mismo, pero cuando lo hizo se pegó una tremenda caída. Paula le pregunta por qué si él es un hombre maravilloso. Pedro le responde que eso nadie lo ve. Paula le aclara que ella por lo menos sí lo vio, y no solo ella, sino también Junior, que ahora mismo es una estrella. Pedro le afirma que ahora Junior es una maravilla. Paula le dice que todo eso es gracias a él. Pedro le pregunta cómo lo supo. Paulita le responde que eso se lo dijo Lucero. Pedro cambia de tema y le pregunta por qué lo está buscando, a lo que Paula le responde que lo buscó porque él es una parte muy importante en su vida. En ese momento llega Fernando y presenta a Paula con Elvira. Elvira corre y la saluda, luego le pregunta si ya le ofrecieron algo de comida. Paula le responde que no le han dado nada. Elvira no lo puede creer, por lo que le pide a Fernando que prepare algo. Asimismo, se acuesta junto a Pedro y coloca su cabeza en su hombro. Por otra parte, Mariana le pregunta a Junior si tiene hambre. Él le responde que tiene demasiada hambre. Mariana se levanta para hacerle algo de comer, pero Pedro Junior le pide que mejor se acueste y descanse un poco. Mariana le dice que ella estaba pensando cómo comer 8 veces al día. Pedro Junior le dice que eso está muy bien. Mariana aprovecha y le pide perdón por comportarse muy mal con él. Pedro Junior le dice que le parece muy bien, pero le aclara que con quien debería disculparse es con su madre, ya que últimamente la ha tratado muy mal. Mariana le promete que será una buena persona. Pedro Junior le pide que también se cuide. Mariana se lo promete, con la condición de ir a los Estados Unidos y conocer a su padre, ya que le parece que es el momento oportuno de que se lo presente.
Al mismo tiempo, Paula le comenta a Pedro y a los demás que está trabajando en una empresa multinacional donde le introducen al país sistemas de inteligencia artificial. Pedro le pregunta si Junior Pedro trabaja en algo así. Paula le responde que sí, aclarándole que fue por eso que lo encontró tan fácilmente, ya que en otras ocasiones lo había visto en congresos, pero hasta ahora no lo había reconocido. Elvira le menciona que sí está muy cambiado. Paula le dice que está muy guapo. Pedro comenta que seguramente salió igualito a su padre. Fernando exclama que su padre era y sigue siendo divino. Luego de eso, Paula les informa que ella se tiene que ir a su casa. Pedro se levanta y le dice a Paula que la va a acompañar a la puerta. Elvira interviene y le pide que no se demore ya que está haciendo mucho frío afuera. Asimismo, Pedro Jr. le pregunta a Mariana por qué tiene tanto interés en conocer a su padre. Mariana le responde que eso es para ayudarlo ya que él es el amor de su vida. Junior Pedro le aclara que él está muy bien sin su compañía. Mariana le pregunta el por qué, a lo que Pedrito le responde que él lo abandonó cuando era apenas un niño. Mariana le pregunta por qué razón fue. Él le responde que le dijo que quería buscar un futuro. Mariana le pregunta si buscaba su futuro o el de él. Pedrito le responde que no lo sabe. Mariana le pregunta por qué entonces no lo averigua. Pedro Jr. le pide que mejor deje eso así y no hable más del tema. Por su parte, Pedro le dice a Paula que le encantó verla y espera que se encuentren en otro día para seguir platicando. Paula le dice que no le quiere arruinar la vida. Pedro le aclara que no lo está haciendo, por lo que le pide que al menos sea su amiga. Paula le dice que ojalá algún día sea así. Pedro le pide que vaya con cuidado y le besa la mano. Luego de irse, Pedro se lamenta al ver que ese amor que sentía por Paula aún permanece. Luego de eso, Fernando le pregunta a Pedro qué es lo que le pasa. Pedro le dice que le va a contar con la condición de que no le diga a nadie. Don Pastor le pide que no se preocupe ya que él no dirá nada. Pedro le responde que a su vida llegó un nuevo amor. Fernando se sorprende mucho y le pregunta de qué amor está hablando. Por su parte, Fernanda llega a la casa y les pregunta a Pedrito y a su hija cómo están. Mariana le responde que están muy bien, ya que están siguiendo las recomendaciones del médico. Fernanda le dice que eso está muy bien, aunque le preocupa que ella siga estando mal. Mariana le manifiesta que ella está perfectamente bien. Fernanda le aclara que no está tan bien para el viaje que van a hacer. Mariana le dice que se va a quedar, pero con la condición de que se quede con sus amigas para que así ella pueda ir con Pedrito. Fernanda le dice que aún no lo ha pensado. Mariana le aclara que es mejor y más seguro que vayan los dos juntos. Por otro lado, Don Pastor le pide a Pedro que decida bien con quién se va a quedar. Pedro le pregunta si le parece bien montar una fábrica de boleros. Don Pastor le pide que piense bien las cosas ya que a su edad siempre son de buenas en el amor. Pedro, al ver que le está tocando su mano, decide irse disimuladamente. Al día siguiente, Pipe le lleva a Margie el desayuno a la cama. Margie se levanta muy feliz. Pipe le pregunta si sabe lo que siente. Margie le responde que tiene mucho sueño. Pipe le dice que no es eso, sino de que él está muy enamorado de ella. En otra escena, Pedro le pregunta a Elvira si acaso no tiene frío. Elvira le responde que no, ya que ella siempre está caliente. Pedro le pregunta si don Fernando no está en la casa. Elvira le responde que no, ya que se fue a trotar desde temprano. En ese momento suena el teléfono. Elvira se molesta y se pregunta quién llama un domingo tan temprano. Pedro les pide que conteste ya que no sabe si es una llamada urgente. Elvira, al ver que no tiene opción, toma su teléfono y contesta, pero al ver que no es para ella la llamada se lo entrega a Pedro y le dice que Pedrito quiere hablar con él. Pedro toma el teléfono y habla con Junior. Luego de la llamada, Elvira le pregunta qué pasó, a lo que Pedro le responde que Pedrito lo invitó a su casa a desayunar. Elvira le dice que entonces ella irá con él. Pedro le dice que no, ya que necesita hablar a solas con Junior. Elvira se lamenta mucho ya que la va a dejar vestida y alborotada. Por otro lado, Mariana le pregunta a su madre para dónde va. Fernanda le responde que irá al club para que le hagan un masaje, por lo que le pregunta si quiere ir con ella. Mariana le responde que no, ya que está cumpliendo con su terapia. Fernanda le dice entonces que puede llamar a sus amigos para que hagan un asado. Mariana le dice que no, ya que eso no le gusta. Fernanda exclama que entonces va a preparar algo que le guste mucho. Mariana le comenta que está bien y le dice que ahora intentará invitar a las personas. Mientras tanto, Pipe habla con Diego en el club.
En ese momento pasan unas chicas y los saludan. Diego le dice que al igual se ven que son unas bandidas, por lo que le dice a Pipe que tiene la oportunidad de llevarlas a su apartamento. Pipe le responde que no, ya que su apartamento está vuelto nada. En ese momento llega Fernanda. Pipe la saluda y le pregunta si ya conocía a su amigo Diego. Fernanda le responde que sí, ya que ella conoce a todas sus competencias. Más tarde, Pedrito le hace saber a Pedro que Lucero salió un momento, por lo que le pregunta si va a querer un café o una agua aromática. Pedro le responde que él está bien. Pedrito le pide que se siente y le pregunta si sabe de lo que se acaba de enterar. Pedro le pregunta qué pasó. Junior Pedro le responde que ya se enteró que va a trabajar en la empresa. Pedro le pregunta cómo se enteró. Junior le responde que algunas veces uno se entera de cosas que suceden en la empresa. Pedro le dice que de todas maneras pensaba contarle que iba a trabajar en la empresa de mensajero. Junior le pregunta si en serio va a trabajar de mensajero. Pedro le responde que sí, ya que él sabe que cualquier trabajo no es deshonra. Pedrito le pregunta por qué entonces no le dijo que estaba pasando necesidad. Pedro le responde que es porque él tiene dignidad. Junior le pregunta cómo va a hablar de su vida si ya le ha mentido a todo el mundo de que él tiene una empresa en los Estados Unidos y con muchos empleados. Asimismo le pide que mejor espere a que él pueda conseguirle un mejor puesto. Pedro, muy triste, le comenta que él de hecho ha hecho muchas cosas, pero al final no suceden. Junior, muy triste de su historia, le aclara que a pesar de todo, él es su padre y siempre lo va a ayudar. Pedro le dice que igual él quiere demostrarle a todo el mundo lo que puede hacer. Pedrito exclama que eso lo entiende muy bien, pero tampoco quiere que se mate en una moto estacionada. Pedro menciona que la vida es un riesgo y él tiene que enfrentarla. Pedrito le pregunta cómo va a decirle ahora a Fernanda toda la verdad. Pedro le pide que no se preocupe ya que él se va a encargar de eso. Fernanda se encuentra con el doctor. Le menciona que necesita hablar con él. El doctor le dice que ahora no está en consulta, pero como se trata de ella, entonces la atenderá. Fernanda le dice que no quiere abusar de su generosidad, pero necesita una cita en su consultorio para Mariana. El doctor le pide que no se preocupe y le sugiere que lleve a Mariana cuando pueda a su consultorio. Por otro lado, Pedro le dice a Lucero que la comida le quedó exquisita. Lucero le dice que lo hace con mucho gusto. Pedrito interviene y le pide que mejor se aliste rápido para que se vaya. Pedro le pregunta por qué la está echando. Junior le responde que no es eso, sino que tiene que obligar a Lucero para que al menos tome un día libre. Lucero le aclara que ella no quiere salir, sino que quiere estudiar. Junior le menciona que de todas maneras necesita descansar. Luego de eso, Pedro le pregunta a Junior qué está estudiando Lucero. Junior le responde que está estudiando administración de empresa. Al oír eso, Pedro se sorprende mucho y exclama que debe ser muy inteligente. Junior le afirma que así es y por eso él también necesita de su ayuda. Seguidamente cambia de tema y le pide a Pedro que vuelva a vivir con ellos. Pedro le pide que mejor vayan con calma. Pedrito le comenta que él va a viajar para Estados Unidos, por lo que le pide que viva en la casa por toda la semana para que piense muy bien las cosas. Pedro manifiesta que el problema es que él ya está viviendo con Elvira y Fernando. Junior le pide que se relaje y piense bien las cosas. Pedro le dice que no quiere ser un problema para él. Su hijo le pide que no se preocupe ya que él no ha sido una carga para él por ser su padre. En ese momento, Pedrito recibe una llamada de Mariana, por lo que le contesta y habla con ella. Luego de la llamada, Pedro le pregunta cómo está Mariana. Junior le responde que ya está mejorando y lo estaba llamando porque van a salir a un río. Pedro no pierde la oportunidad y le pregunta si puede acompañarlo. Junior le dice que no, ya que ahora mismo Mariana no quiere compartir con personas extrañas. Pedro se pregunta cómo va a decir eso si él es su padre. Junior le pide que no se preocupe ya que habrá tiempo para todo. Al oír eso, Pedro toma la decisión y le dice que él se va a quedar con Elvira y con don Fernando. Junior se sorprende mucho y trata de convencerlo diciéndole que Paula lo llamó y preguntó por él. Pedro le dice que eso ya lo sabe ya que ella misma fue a visitarlo. Junior le pregunta qué tal se sintió cuando la vio. Pedro le responde que fue muy extraño, así como todo ha sido desde que él llegó al país. Junior le pide que entonces espere un momento para llevarlo en su carro. Pedro le pide que no se preocupe ya que él puede irse en autobús. Por otra parte, don Fernando le hace saber a Elvira que invitó a Enrique a comer con ellos. Elvira le dice que es una jartera de que él venga solo para quejarse de lo que le está pasando.
Fernando le pide que lo deje tranquilo ya que más bien deberían ayudarlo porque está solito. En otra parte, Margie se topa con Pipe y le pregunta qué está haciendo en casa de Fernanda cuando debería estar en su cena familiar. Pipe le responde que Fernanda también es su familia. Margie le dice que es un bobo. Pipe la detiene y le pide que le haga un favor de no contarle a nadie lo que hicieron anoche. Margie le pregunta el por qué. Pipe le responde que los de la empresa son muy chismosos. Margie le pregunta si acaso la está ocultando. Pipe le responde que no, sino que quiere que avancen poco a poco. Margie le dice que no, ya que cree que esas son puras mentiras. Pipe la detiene y le pide que por favor tenga un poco de discreción. Margie le exige que se largue. Mientras tanto, Pedro habla con Junior y le pregunta cuánto cuesta su carro. Junior le responde que cuesta mucho dinero. Pedro le menciona que él de hecho tuvo un auto igual en los Estados Unidos. Junior no le cree nada. Pedro le pide que no lo mire así, ya que lo que le está diciendo es verdad. Luego de eso, le hace saber que la casa de Elvira es por otro lado. Junior le aclara que en realidad van para la casa de Mariana, ya que le va a decir toda la verdad. Por otra parte, Elvira le da la bienvenida a Nidia después de tantos años sin verse. Asimismo, Enrique le agradece a Elvira por haberlos invitado. En ese momento llega don Fernando y le pide a Enrique y a Nidia que pasen a la mesa para que puedan comer. Nidia les pide que esperen un momento y les cuenta que está embarazada. Al oír eso, todos quedan muy sorprendidos y Elvira se desmaya. Al mismo tiempo, Pedro, muy inquieto, le pide a Junior que espere un momento para planear qué es lo que van a decir. Junior le dice que lo único que quiere es que deje de decir mentiras. Pedro le hace saber que él también ha dicho mentiras y cuando todos sepan la verdad se van a quedar como unos cueros. Junior le pregunta cuántas mentiras dirán para terminar con todo esto. Pedro le responde que solo las necesarias y le aclara que a él tampoco le importa que lo trate como su padrino, así que le pide que por favor no vaya a decir nada. Al mismo tiempo, Elvira, sin parar de llorar, le pregunta a Nidia quién es el padre de su bebé. Nidia le responde que no lo sabe. Elvira no lo puede creer y le pregunta cómo así. Fernando interviene y le pregunta a Nidia si ya su madre sabe que está embarazada, a lo que Nidia le responde que no. Enrique se lamenta mucho y se pregunta qué otra cosa peor podría pasar. Nidia exclama que lo peor es que Eleni la echó de la casa cuando se enteró que ella estaba embarazada. Fernando le dice que ese mamerto debería hacerse cargo de su hijo y si no, ir a la cárcel. Nidia le comenta que es así ya que él es su padre. Elvira, muy desconcertada, le pregunta por qué aún no sabe nada de su embarazo. Nidia le responde que de hecho fue una noche muy loca la que pasaron. Al oír eso, Elvira se molesta mucho y se lanza contra ella, pero don Fernando la detiene y le dice que primero debe reunir a todos para saber quién es el padre de la criatura. Luego de eso, Elvira le pide a Enrique que vea cómo esa niña echó a perder todo. Por otro lado, Mariana ve llegar a Junior con Pedro y se pregunta por qué razón trae a ese tipo a la casa. Asimismo, Fernanda se acerca y los saluda. Pedro se disculpa por haber llegado de imprevisto. Junior interviene y les comenta que él pensaba ir a almorzar y como pasaron por su casa aprovechó para invitarlo. Fernanda le pide que no se preocupe y les sugiere que vayan a comer. Junior les pide que se adelanten. Luego de eso va donde su novia y la saluda con un beso. Mariana, muy molesta, le pregunta por qué invitó a ese loco a la casa. Junior le responde que tenía un compromiso con él y no quería quedar mal. Mariana le dice que por lo menos lo hubiera avisado. Junior, muy incómodo, le pide que no se moleste y recuerde lo que hablaron ayer. En ese momento Titi llega y le ofrece algo de comer. Junior se lo agradece y le dice que lo va a acompañar un momento. Luego de eso, Catalina y sus amigas le dicen a Mariana que si no se comporta bien con Junior lo va a perder. Mientras tanto, Pedro habla con Fernanda y le pregunta si solo vive con su hija. Fernanda le responde que viven solas hace mucho tiempo. Seguidamente le pregunta cómo va su vida. Pedro le responde que está tratando de adaptarse al país. Fernanda le pregunta cómo lo encontró. Pedro le responde que un poco cambiado y sobre todo la gente que lo siente un poco triste. Fernanda le dice que tiene razón, luego le pide que mejor brinden un poco de vino. Al rato Pipe habla con Pedro y le pregunta qué hace en un lugar que no encaja con las personas. Pedro le pregunta cómo así. Pipe le pregunta si acaso quiere que le haga un dibujito para que entienda. Pedro le pide que le haga el dibujito para que él mismo se la pinte de todos los colores. Pipe le pide que ahora no se vaya a poner histérica.
Pedro se molesta y le pide que mejor vaya a un lugar donde estén solos para enseñarle algunas cositas. En ese momento llega Pedrito y les pregunta si van a comer. Pedro y Piper le responden que sí. Al mismo tiempo Elvira se lamenta mucho y le comenta a Enrique que está muy triste por lo que hizo Nidia. Enrique le pide que se calme ya que no es para que se ponga de esa manera. Elvira le aclara que por lo menos ellos tienen a quien demandar, mientras que Nidia ni siquiera sabe dónde está parada. Enrique le pide que se calme, ya que Nidia solo trae otra vida más al mundo. Elvira, muy molesta, le dice que ahora por culpa de Nidia ella va a perder toda la plata que utilizó para comprarse sus productos de belleza. A su vez, Enrique le pregunta cómo cree que va a reaccionar Yadira cuando sepa que va a ser abuela. Elvira le responde que hasta podría decírselo personalmente ya que se enteró que ella va a regresar a Colombia. Asimismo, Fernanda le pregunta a Pedro cómo lo están atendiendo. Pedro le responde que lo están atendiendo muy bien. Junior interviene y le dice a Fernanda que va a aprovechar para contarle algo muy importante. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like